Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola. Hablábamos de edades mínimas la última vez que Julia se pasó por aquí y hoy viene a rematar ese tema. Hola, Julia. Muy buenas, lo prometo terminar hoy. Bueno, si no acabas no pasa nada, te perdonamos. Bueno, habíamos hablado, el primer programa hicimos de 0 hasta 3-4 años más o menos. Sí. En el segundo hicimos de 4 a 6. Y aunque parezca que queda mucho, de verdad que prometo terminar hoy, porque es a partir de 7, pero ya estas edades ya tienen mucho avance cognitivo, pero a nivel de avance de mecánicas y demás no tienen tanto. Entonces vamos a ir de 7 hasta el más 18, que ya eso ya es para arriba del todo. Prometido. Vale. Muy bien. Pues cuando quieras, arranca. Sí. Por resumir y por tenerlo todo también más o menos y tener una imagen mental de todo, de 0 a 2 años juego libre, a partir de 2 años cosas sencillas de manipulación y reglas del juego, con 3 años azar, patrones simples, tirar y mover y poco más. Con 4 años ya metemos memoria, metemos cosas de actuar, ya pueden sostener cartas y pueden hacer mecánica de emparejado simple. Con 5 años metemos gestión de mano como tal. Podemos empezar a limitar el tiempo, por ejemplo. Podemos meter la mecánica de toma eso, que ya tienen un poquito más de control de la ira. A partir de los 6 años, que esto además lo preguntaban el otro día en el grupo de Telegram, ya pueden meter el flicking. Ya podemos, el gesto del flicking ya podemos hacerlo. Del golpeo con el dedo. Podemos hacer movimiento en patrón ya de manera más generalizada, más o menos simples. Podemos meter acción simultánea porque ya todo el mundo tiene más o menos la misma velocidad, empezamos a tener más o menos las mismas velocidades, con lo cual ya podemos actuar todo el mundo a la vez. Por ejemplo, cuando es de velocidad y hay que coger algo rápidamente, cosas así. Y metemos también una mecánica que a mí personalmente me gusta mucho y que funciona súper bien, que es la de mercado, que la recomiendo mucho por si alguien quiere hacer juegos a partir de 6 años en adelante, 8 y demás. A nivel familiar, la mecánica de mercado, cuanto más sencillo, lógicamente mejor para peques, pero funciona muy bien y les gusta mucho. Así que hasta ahí teníamos con 6 años. Y podemos continuar a partir de los 7 años, decir que hay no demasiados juegos realmente que estén marcados como más 7. La mayoría de los juegos están en más 6 o en más 8, o sea, pasan del más 6 al más 8. Pero, ¿por qué es esto? Básicamente porque la diferencia es que ya pueden más o menos hacer las mismas cosas, pero controlando un poquito más de recursos. O sea, si estábamos haciendo una gestión de mano, pues a lo mejor ahora podemos hacer una gestión de mano con un poquito más, a lo mejor con 2 o 3 cartas diferentes, en lugar de una carta de una acción, pues a lo mejor podemos utilizar 2 o 3 cartas de acciones distintas, o 4 o 5, en función un poco siempre que sea más o menos razonable de tiempo. La duración de los juegos va a tener que ser más o menos parecida, 15-30 minutos, no nos podemos ir todavía mucho más allá. Y bueno, ¿por qué pasa todo esto? Básicamente pasa, por irnos a la parte más del cerebro de los peques, pasa porque empieza a mielinizarse todos lo que son se forman las vainas de mielina alrededor de las neuronas. ¿Y esto qué es? Yo creo que Pablo más o menos ha contado alguna cosa de esta, ¿no, Pablo? Sí, es como los cables, pues los aislantes, ¿no? Eso es, efectivamente. Entonces, cuando tenemos el aislante de los cables, que son las neuronas, si le ponemos un aislante, pues conduce mejor, va más rápido, hay menos interferencias y toda la información pues fluye mucho más. Con lo cual, ¿qué les permite esto? Sus cables van más rápido, con lo cual les permite automatizar muchas cosas que antes les costaba un poquito más pensar, que tenían que pararse a pensar en cada acción. Entonces, ahora que lo tienen como más automatizado, van a tener como más recursos libres para hacer otras cosas y para tener en cuenta más variables, más cartas, más dónde pongo este peón o dónde hago tal cosa. Entonces, pues eso les permite, básicamente, poder hacer más cosas. De más o menos lo mismo, pero más cosas. Aparte que son más rápidos, lógicamente. Si tenemos el cable aislado, pues la velocidad de procesamiento va a ser mucho más rápida. Entonces, como decimos, básicamente ya pueden empezar a hacer, por ejemplo, detectar, digamos, patrones complejos
Ejemplo muy claro de esto, si antes jugábamos a juegos en los que teníamos que identificar 2 colores y que se repitieran en otro sitio, por ejemplo, pues ahora podemos identificar formas o patrones que se parecen mucho, tipo Jungle Speed. El juego Jungle Speed, las cartas de Jungle Speed se parecen bastante, de hecho dices, espérate, no era igual, no, esa es la gracia, que es muy parecida. Entonces los patrones son un poquito más complejos y la edad del Jungle Speed es eso, justo 7 años. Ya nos permite esa velocidad, vamos más o menos a la misma vez y tenemos la misma rapidez a partir de 7 años, con lo cual nos podemos enfrentar a una persona de 7 años sin ningún problema. Y ahí estamos, entonces, con ese tipo de juegos. Mecánicas. El Jungle Speed está muy bien porque con 7 años se muerden las uñas y así no te arrancan el... Al coger el tótem no te arranca el medio dedo, porque jugando con adultos a veces... no sé si os ha pasado, pero la gente que tiene buenas uñas te pega unos filetes majos yo al antebrazo. Alguna vez he comentado que cuando jugaba con una amiga la obligábamos a usar un guante. Que ella jugaba con un guante. Claro. Porque es que era horror. De verdad que nos levantaba, pues eso, trozos de piel, que era como, pero vamos a ver, o sea, por favor. Sí, es súper importante tener las uñas bien cortitas, porque, vamos, complicado si no. Perdona, que te corta con lo de las mecánicas. Nada, sí. Comentaba eso, que con el tema de las mecánicas, pues básicamente van a ser las mismas, simplemente con un poquito más de recursos que se puedan hacer, pues gestión de mano, mercado, movimientos con patrones a lo mejor un poquito más complejos, cosas así, ¿vale? Si queremos trabajar en ese rango de edad y tenemos dudas entre si es 6 o es 8, si es 6 pero nos parece que a lo mejor le hemos metido alguna cosita más, pero todavía no llega a tener una duración muy larga, no tiene una estrategia compleja ni nada por el estilo, pues a lo mejor se queda en ese punto del 7. Si nos queremos curar en salud, 8. Pero si vemos que es más suave, pues seguramente se pueda dejar en 7. Y en caso de duda, consultad con Ludi Asesoras o con vuestra psicóloga o psicólogo de confianza y que os lo comente. ¿Qué más cositas? Con 7, ya os digo que tampoco mucho más. Hay una acción que me gusta mucho, que es recuperar la acción. Cuando estás jugando a un juego que tienes como varias cartas o varias opciones de juego y que las vas gastando y que hasta que no las gastas todas o haces la acción de recuperar todas las acciones no puedes volver a utilizarlas. Esa mecánica de recuperación de la acción la tienen juegos como Ticket to Mars, por ejemplo, que es más 8 porque tiene un poquito más de complejidad en otras cosas, pero que me gusta un montón esa acción y ya se puede meter aquí. En el juego, por ejemplo, Gravity Superstar, que no sé si lo conocéis. Sí. Está guay. Es súper chulo. A mí me gusta muchísimo ese juego. Es también a partir de 7 años. Es de mis favoritos de 7 años. Que ya insisto que tampoco es que haya muchísimos, pero me encanta. Y pues estás en el espacio y tienes que ir rotando, moviéndote por el tablero, que tiene pues una forma más o menos cuadrada y demás. Y puedes moverte pasando... Desde donde estás en una cuadrícula puedes ir hacia la derecha y si se te acaba el plano puedes seguir por la derecha por el otro lado, digamos, es un poco así. Básicamente estás cayendo todo el rato porque estás como en un espacio así muy curioso. Y con repisas. Con repisas, que es donde te paras. Eso es. Sí. Te paras en las repisas y entonces ya pues te vuelves a tirar para un lado o para el otro en función de lo que te apetezca, porque en tu caída pues vas cogiendo estrellas y esas estrellas son los puntos que te van a permitir ganar al final. Es sencillo porque además la puntuación es muy sencilla, tiene un puntito más en la puntuación que ya no es contar por cada estrella que gano tengo un punto, no, sino que además por cada pareja de estrellas tienes un punto adicional. Eso también es una cosa que hay que tener un montón en cuenta. Cuando estamos haciendo un juego que es infantil, hay que pensar que los sistemas de puntuación tienen que ser también infantiles. Ahí fallan algunos juegos y algunos protos que he visto. Que el sistema de puntuación es complejo, de manera que cuando llegas al final te tienes como que parar a pensar mucho rato y no tienes claro, o sea, es como que ahí se descuelgan un poco los chavales, las chavalas que están jugando. Y es importante, esto parece que no, parece una tontería, pero si es un juego infantil, la puntuación tiene que ser muy directa y muy sencilla. Ahora, les puede pasar que piensen que hayan ganado y que no hayan ganado, ¿no? Y eso les genere mucha frustración, ¿no? Sí, porque al final, claro, si la puntuación no es directa, lo que te pasa es que pierdes un poco el hilo durante el juego de a por qué tienes que ir.
O sea, resulta que al final es como que la persona adulta que está jugando a lo mejor tiene en cuenta esa puntuación indirecta por pues yo qué sé, si además de, pues por cada loseta roja que coja, me voy a ganar un punto. Vale, pero es que resulta que al final, si eres quien más losetas rojas tiene, pero además has cogido una azul y una amarilla, entonces tienes 5 puntos más. Y eso a lo mejor, eso es relativamente sencillo, pero si está un poco camuflado y no es como la acción más directa que estás jugando todo el rato, pues ahí hay una ventaja muy grande para la persona, para quien sea más mayor. Simplemente porque puede tener más cosas en cuenta. Entonces claro. Eso es importante. El cuántas cosas podemos tener en cuenta a la vez. Lo dicho, a partir de 7 años, pues ya ese tipo de cositas sí se pueden meter, porque ya pues sí que pueden tener un poquito más eso en cuenta y decir, vale, en lugar de ir para acá que cojo la estrella de este color, pues voy para acá que cojo esta de este color, que ya tengo una, entonces me formo una pareja. Entonces, sencillo, directo, pero bueno, ahí tiene un poquito más de complejidad. Y el caso es que con cada acción que gastas, pues llega un momento en que te quedas sin acciones de movimiento, entonces puedes recuperarlas. Entonces está bien porque te vas agotando formas diferentes de moverte en el tablero o acciones distintas que puedes hacer con respecto a los rivales, etc. Esa mecánica también se puede meter por aquí y la verdad es que es una mecánica que también funciona bien y es chula. Y una cosa importante que también pasa a partir de los 7 años más o menos es que ya pueden empezar a leer con un poquito más de fluidez. Antes, mejor no meter texto. En general, si se puede evitar el texto, yo lo prefiero siempre, la verdad. Pero si tenemos que meter un poquito de texto en las cartas, por ejemplo, por lo que sea, o en cualquier sitio, a partir de los 7 mejor. Y si queremos hacer directamente juegos de lenguaje, juegos que sean de recuperar palabras o de palabras que empiecen con tal letra, o deletrear palabras, como hay un juego que fue súper estrella el año pasado a nivel familiar y educativo, que es el Carrera de Letras, que es un juego que tienes que saber deletrear palabras. Entonces, claro, esto ya es a partir de 7. La mecánica es más simple imposible, o sea, súper simple, pero tienes que saber jugar tienes que jugar a partir de 7 porque tienes que saber deletrear. Entonces... Y es muy chulo, por cierto, este juego. La verdad es que cuando lo vi, es un juego muy sencillo. Es te pones en 2 equipos y tienes una serie de cartas que te dicen un tema. Por ejemplo, animales. Entonces, tienes que decir una palabra que tú creas que puede tener un número de letras bastante grande para coger todas las letras que están en un camino central. Hay un tablero central que están entre los 2 equipos, que hay un camino de letras, de la A a la Z en línea. Entonces, si tú dices una palabra, por ejemplo, que es elefante, que tiene muchas letras, pues por cada vez que digas la E, la letra E avanza hacia ti. Después la L la avanzas hacia ti. La E otra vez, de L la avanzas hacia ti otra vez. Entonces, cuando le toca el turno al otro equipo, las va a avanzar hacia ellos. Entonces te interesa ganar más letras y que avancen hacia ti. Un máximo creo que son 4 y a partir de 4 ya están en tu tablero y ya te las quedas. Entonces quien gane más letras va a ganar. Es un juego súper sencillo que no tiene nada. Ha funcionado fenomenal y da envidia ver cómo una persona se puede inventar un juego que es tan simple, tan divertido, que funciona tan bien y que a todo el mundo le gusta. O sea que ese tipo de juegos, por ejemplo, es un juego de los de mirar cómo hacer algo sencillo y que funciona muy bien. Y como digo, pues eso ya es contexto a partir de 7, pues muy bien. Y esto más o menos es a partir de 7, como digo, pues tampoco es mucho más diferente que lo que vimos con respecto a 6. En 8 años sí que hay un salto grande. De hecho, 8 más 8 son los típicos que ya se consideran juegos familiares. Hay muchos juegos de... A lo mejor experto ya no, pero sí familiar plus y demás, que es a partir de 8 años, los típicos juegos que ha jugado, pues yo qué sé, el Catán, etcétera, pues Carcassonne son de 8. Si no recuerdo mal, vamos, yo como los juego muy poco, la verdad. Son a partir de 8 años. ¿Y por qué? A partir de 8 años hay un cambio, un salto muy grande en el cerebro de los niños y las niñas, y es que ya aparece lo que es la metacognición, o sea, los signos así más grandes de metacognición, que es pensar sobre el propio pensamiento. Lo cual
les permite tener estrategias más avanzadas de, vale, yo creo que si hago esto, cuando he hecho esto otras veces, esto me ha funcionado bien, entonces voy a seguir haciendo esto porque si hago esto, la otra persona puede hacer tal otra cosa. O sea, son procesos de pensamiento sobre el pensamiento, sobre cómo está yendo la partida, sobre cómo creo que están pensando los demás, etc. Entonces, esto es súper importante y súper interesante porque a partir de los 8 años abre un mundo de posibilidades enorme a muchos otros juegos que requieren, sobre todo, estrategia. O sea, los típicos juegos que ya tienen ese punto de estrategia, de tener que planificar, lo que decíamos de la planificación a 2 pasos, de yo pienso que él piensa que yo pienso, pues ahí, a partir de ahí ya hacemos un poquito más de ese trabajo cognitivo. Y lo dicho, aquí pues es que ya se meten pues las mecánicas más normales de juegos de siempre, tipo colocación de losetas. Pues aquí la colocación de losetas, Carcassonne, por ejemplo, o Azul también. Azul es más 8 años. Y la verdad es que que por cierto lo empezó a jugar hace poco además con el mío mayor, el Azul. Y la verdad es que lo ha pillado mucho mejor que la primera vez que yo jugué al Azul, que fue que hasta que no terminé la partida no me enteré de lo que había que hacer. Porque ya es cuando te das cuenta, cuando terminas la partida y dices, que lo importante no era esto, lo importante era conseguir muchas combinaciones de filas, de columnas o de no sé qué, o de todos los colores del mismo color, o sea, todas las losetas del mismo color y tal. Pues nada, ya se ve que tiene mucho trabajo previo de juegos y lo pilló bastante bien. También es verdad que se lo dijimos, que esto fue como... que a mí no me dijo nadie, fíjate que lo importante es esto. No, esto sí se lo dijimos y lo pilló súper bien. De esto pues, ya hablamos también en anteriores ediciones de tu sección, ¿no? De que a veces hay que darles una pequeña pista de estrategia y otras veces no. A mí ese tipo de consejillos sí que me parece que están bien. Es decir, no te voy a enseñar cómo jugar, pero sí te aviso de, ojo, que aquí hay trampitas, que si vas solamente a lo inmediato, ¿no? De hecho, a mí me ha gustado mucho que fijes como una especie de frontera en los 8 años entre lo inmediato y lo estratégico, ¿no? Es decir, como, bueno, si necesitas algo más que una decisión inmediata para este turno, pues entonces no le puedes poner nada menos que más 8. Correcto. Es que es muy difícil para ellos, realmente, porque es que no tienen la capacidad todavía. Ya más adelante la tendrán y insisto como siempre, que pues es que mi niño sí que puede, no sé qué. Bueno, pues muy bien, pero estamos hablando de cosas generales, de medias y cosas así, y no queremos que quien su niño de 8 o 9 no es capaz, pues se sienta mal. Entonces vamos a decir que esto es una media, como siempre. Y es verdad, lo que dice Pablo es verdad, que yo creo que es de dar estas pequeñas pistas inicialmente está bien, luego lo que no voy a hacer durante el juego es jugar por él. O sea, yo no voy a decirle, acuérdate que tienes que... No, para nada. No, pero oye, jugó bien, de hecho me intentó... Bueno, me intentó no, o sea, yo iba después que él y me quitaba un montón de losetas, o sea que... o sea, ya iba yo no, sumando puntos, no, si yo sumo más puntos que tú... Si pongo esta sumo tanto, pero si pongo esta otra que te la quito a ti, tú no sumas tantos, entonces mejor para mí, o sea que muy bien. Esto, claro, es imposible. Antes de estas edades es muy difícil. Más, a partir de 8 años también, colocación de trabajadores. Antes, muy complicado. Solamente he visto un juego que tiene una pequeña colocación de trabajadores, que es el Valle de los Vikingos de ABBA, que es para 6 años. Y es una cosa súper básica, pero súper básica. De hecho, la principal gracia del juego no es eso. La principal gracia del juego es golpear una pelota gigante con un palo. O sea, dentro de un tablero. Pero esa es la principal gracia del juego. Lo otro es efectivamente una colocación de trabajadores. Pero bueno, que, insisto, súper sencilla. La típica colocación de trabajadores de cualquier otro estilo, a partir de 8 años es lo habitual. O sea, pues hablamos, por ejemplo, de un Onga, por ejemplo, que a Fer le gusta mucho, que él dice que es el salto entre el Stone Age Junior y el Stone Age de mayores. Pues ahí, como ahí en medio, está el Onga, que es a partir de 8 años también, y que funciona también muy bien.
Otra mecánica que también a partir de esta edad funciona bien y antes diría que es complicado, pero a lo mejor se podría intentar si es muy sencillita, es el draft. Antes de los 8 es raro que se juegue con draft, porque al final, de nuevo, es lo mismo. Si yo tengo 7 cartas y tengo que pasarle al de la derecha no sé cuántos y me viene por la izquierda no sé qué, claro, tengo que ver cuáles he pasado, cuáles estoy viendo que está cogiendo, cuáles creo que le vienen mal, me voy a quedar con esta para no pasarle esta otra. Son muchas variables. Parece sencillo porque si nos fijamos solamente en lo que estamos haciendo, que es recibir, coger y pasar, eso lo puede hacer cualquiera. Pero eso no es justo. Si se lo ponemos a un niño o una niña de 4 o 5 años, que esa acción la puede hacer perfectamente, pues es injusto porque realmente no van a saber todas las cosas que tenemos en cuenta las personas adultas, ¿no? Bueno, en principio. Que luego hay gente que no lo tiene en cuenta, que está jugando al Seven Wonders y no se fija en quién tiene a la derecha y a la izquierda, por ejemplo, cosas así. Pero bueno. De hecho, esa gente se enfada bastante porque dice, joder, o sea, yo estaba aquí haciendo mi estrategia y de repente vosotros me la chafáis. Y digo, bueno, es que el juego va de eso, básicamente. Sí. Claro, es que el juego... es que si no... A ver, obviamente, pues hay niveles. Hay, yo qué sé, por ejemplo, el juego que es más sencillo, que además tiene edad 8 años precisamente, así de draft, sería el Sushi Go, por ejemplo, que lo conoce casi todo el mundo. Que además tiene un set collection que ya es un poquito más complejo, porque según si tienes 1, 2, 3 o 4 de una misma, pues tienes más puntos o menos puntos, tienes que tener esas cosas en cuenta y todo eso, pues ahí a lo mejor tampoco te fijas tantísimo en qué le estás pasando a la persona de al lado, o sí, si te fijas normalmente tienes más probabilidades de ganar, y si hay suerte y demás, pero es una cosa pues muy sencilla, y con 8 años va bien, pero claro, ya si nos vamos a un... por ejemplo, un Seven Wonders, que es a partir de 10, si no recuerdo mal. Claro, ahí tienes que tener en cuenta muchas más cosas. Y es que si no te fijas en lo que tienen el resto, es que te van a... Bueno, según quien te toque a un lado y al otro, pierdes, pero por paliza, seguro, vamos. Yo intento siempre ponerme en el lado de quien le pasa a mi marido. O sea, porque es que es muy bueno y si no le controlan, pues claro, y quitarle todas las vías de ganar, ¿no? Todas las verdes se las quito porque es su forma de ganar siempre. Y también me intento poner cerca también, si puedo, de gente que no conozca que mis favoritas son las azules y que si voy a intentar ir a azules siempre. Pues esto sería más o menos eso, el draft. Además, lo bueno que tienen los juegos de draft de 8 años es que van a ser cartas muy sencillas, van a ser casi todas iguales, no hay mucha complejidad. Si nos vamos, por ejemplo, al It's a Wonderful World, que es a partir de 14, es a partir de 14 que es un poco trampa. Seguramente sería un juego a partir de 10, en principio. Pero claro, el tema de ese draft es que es como... que tienen muchas opciones, tienen muchas cartas diferentes, que ya si te las conoces ya tienes como un poquito de ventaja sobre el resto, porque sabes que te puede llegar, tienes en cuenta más cosas, etc. Entonces eso ya sería para un poquito más mayores, como decimos. Siempre es eso, es ir sumando poquito a poco, e ir viendo, pues eso, en qué nivel estamos y si lo queremos más simple, simplificar si podemos, que no es fácil, pero intentar. Aquí en el draft lo que lo ha plantado es el Draftosaurus, ¿no? Este año. Sí. El año pasado, pero además nivel de ventas top total. Salvaje. Nos pasaron Rebellion y Planeton Games, y también vimos los de Zacatrus, pero claro, Zacatrus es más normal, pero vimos el top de ventas y Draftosaurus está ahí en el super top, sí. Y además es a partir de 8. 8, ¿no? Sí, es a partir de 8 años y es justo eso, pues tienes unos cuantos... Ahora es que lo que pasa es que es poco COVID friendly, porque tienes que pasarte un montón de... Paquetearlo todo. Sí, un montón de dinosaurios sobaos ahí y pasárselos al de al lado. Y además un rato en la mano, que si juegas con niños muy pequeños que sudan mucho, bueno, eso es un poco... Pero sí, lo ha petado mucho porque también es muy sencillito en realidad. O sea, tiene eso, coges tus dinosaurios, lo que más te interese, en el color que más te interese, y lo colocas en el sitio que sea para que te dé más puntos. Y ya está, en función de dónde lo estés colocando. O sea, que es sencillo y ha funcionado muy bien por eso. Es que en realidad, esto es como todo. Si los juegos que funcionan muy bien son los juegos que son más sencillos. Y los juegos que más se venden,
O sea, si queréis petarlo, consejo. Si queréis petarlo, haced juegos sencillos. Porque los juegos sencillos se venden mucho más, la gente los acepta mucho más, incluso la gente muy jugona. El caso, por ejemplo, el caso de It's a Wonderful World. Es un juego muy sencillo que lo ha petado, que de hecho tiene no sé cuántas expansiones ya y más que quedan por venir y la gente lo sigue abrazando a lo bestia. Incluso gente muy jugona, y es un juego bastante sencillo, o sea que es para 10 años o así, o técnicamente 14, ahora explicamos por qué, pero pues eso, que no hay que ir a hacer juegos muy complejos. Si os gusta, sí, pero eso. Pero no es tan fácil llegar a la esencia, como decías, ¿no? El de carrera de letras, por ejemplo, darte cuenta de que con tan poco pasan tantas cosas. Sí. Porque en tu cabeza dices, esto es una tontería, no puede ser. Y normalmente la gente que llega a esas conclusiones es gente pues que trabaja como maestra o maestro, que tiene que hacer una dinámica en clase y con 4 cosas la hace y de repente ve que se lía una escandalera de diversión y bueno, pues ahí, por ejemplo, pues el nombre que sobrevuela todo esto es Manu Sánchez, ¿no? Hombre, claro. Que aprovecha pues eso, que está permanentemente jugando con sus estudiantes y al final ve que pues que con unas sílabas, que con unas sumas, que con unas tal se pueden hacer juegos espectaculares y que luego la gente que está estudiando diseño de juegos los ven y dice, joder, pues esto es una tontería. Y dices, ya, pero es la tontería que funciona. Claro. Y es la tontería divertida y es la que quiere comprar todo el mundo. Efectivamente. O sea, Monster Kid, que hablamos de virus, pero Monster Kid ha vendido también, pero ni se sabe. Pero un montonazo de miles y miles de copias. O sea, porque es un juego que además, pues es que la mayoría no solamente conoce el modo básico, pero Manu Sánchez, como precisamente siempre tiene una mente tan creativa, tiene 8 modos de juego. Ahora dentro de poco va a salir Constructores, que bueno, lo ideó hace ya un tiempo y ahora ya está a punto de salir con TCG. Y tiene, ¿cuántos modos de juego tiene? Que vayan a entrar en el reglamento, creo que son 3. Pero luego tiene como 2 más y luego, como siempre, él hace como varios más que se suben a la web y en no sé dónde. Y siempre añade muchos materiales. O sea, es que, claro, no puede parar. Pero es que es normal, es que como igual que cuando nosotras en Ludia, cuando Ruth y yo nos ponemos a hacer adaptaciones de juegos y cogemos un juego cualquiera y nos ponemos a crear variaciones de ese juego, es que te puedes liar a hacer variaciones de un juego con los mismos componentes y cambiando la mecánica de una manera o haciéndolo cooperativo o haciendo no sé qué, y te puedes liar a hacer un montón de cosas. Claro, si sabes un poco hacer las cosas sencillas, que tampoco hay que... Eso... Es un poco lo que decís siempre, que lo decís cada 2x3, que hay que intentar ir a la esencia del juego, que no es fácil, pero hay que intentar eso. Pascal decía que te he escrito una carta muy larga porque no tenía tiempo para escribirte una corta, ¿no? Y a veces pasa eso, que es más fácil meterlo todo y sin pensar que refinar, ¿no? Y bueno, pues en ciertas edades hay que refinar sí o sí, o si no, no entras. Sí, totalmente. Pues... Más cosas que estábamos hablando de los 8 años. Habíamos hablado de colocación de trabajadores, colocación de losetas, set collections un poquito más complejos, draft. Podemos meter aquí, que esto es muy divertido, límite de comunicación. ¿Por qué divertido? Porque antes no puedes meter un límite de comunicación. El límite de comunicación es no puedes hablar, tipo Magic Maze, o no puedes decir qué carta tienes, tipo emisión cumplida, o tipo Hanabi, por ejemplo, que ni siquiera puedes verla y no puedes decirle al otro la que tiene. ¿Por qué? Porque es que antes no son capaces de callarse. Es que no tienen control, no les funciona todavía esa parte del prefrontal, del lóbulo prefrontal para controlarse. Lo cascan, o sea, entonces es que no. Se puede meter a partir de aquí. Hay un Magic Maze Kids, que es la versión Kids de Magic Maze, que es súper bonita, por cierto. Es a partir de 5 años, y lo de no hablar, bueno, o sea, tienes la opción de no hablar, pero vamos, es complicado. Otra mecánica típica que también se puede meter aquí, mayorías. Antes, complicado, porque tienes que tener en cuenta muchas cosas, pero a partir de aquí, mayorías, sin problema. Push Your Luck. Que aquí pasa lo mismo. Porque antes hay algún juego, el Diamoniac y el Pirate Attack, por ejemplo, de Gecko, sí que tienen la mecánica de Push Your Luck. Pero no funciona bien antes de los 8. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque es que no tienen el control. Se lían a sacar cartas o a sacar de lo que sea
sin medir las consecuencias, porque es difícil medir las consecuencias. Entonces, un push your luck con peques es muy divertido, claro, pero no estás en igualdad de condiciones. Entonces, lo ideal, push your luck, eso también a partir de 8. Les encanta, ¿eh? O sea, es muy divertido. Y con adolescentes los push your luck funcionan súper bien. Porque claro, bueno, es que eso ya es una fiesta, la medición del riesgo mínima. Pero es guay. O sea, funciona bien a partir de estas Las casas de apuestas saben que funciona muy bien. Funciona muy bien, sí. En esas edades. Efectivamente. Y más cosas. Por ejemplo, la selección de acción simultánea. Por ejemplo, el penaltis de Paco. Esto de tener en cuenta que yo voy a hacer una cosa y tú vas a hacer otra cosa, de cuántas opciones te quedan para hacer y vamos a, de entre todas las opciones que tienes, cuál creo que vas a hacer y yo voy a hacer esto simultáneamente y vamos a descubrir al mismo tiempo. Selección de acción simultánea, más o menos aquí. Antes igual, complicadillo. Y programación de acciones también, que viene a ser un poco parecido porque tienes que tener en cuenta lo que van a poner el resto de personas y que eso va a influir en tu propia programación de acciones. Más o menos aquí por 8 años. Si es muy complicado, nos vamos más allá, pero en principio 8 años. Y pues ese tipo de... O sea, hay millones de mecánicas, se pueden meter muchas más. Yo que sé, puntos de acción, por ejemplo. Es decir, pues tengo 4 puntos de acción, gasto 1 para esto, 2 para esto y otro para esto. Y este me lo guardo para el que viene, si se pueden acumular, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, ese tipo de cosas es lo que se puede meter más o menos por aquí. En principio, esos son los 8 años. Como decimos aquí, es que se abre un mundo de posibilidades, o sea que prácticamente casi cualquier cosa se va a poder aquí. Siempre hay que tener en cuenta que si es para 8 años es pues 30-45 minutos, que no nos podemos ir a partidas más allá de 45 minutos, vamos a quedarnos un poco más o menos en ese rango. A partir de 10 años ya sí nos podemos ir más de 45 minutos. O sea, ya el siguiente salto, aquí igual 9 años, no lo voy a mencionar porque es que no conozco ningún juego, alguna vez creo que había visto alguno de más 9 años y me he preguntado por qué era más 9 años. Porque incluso lo habíamos visto, es que ya no me acuerdo qué juego era, pero habíamos visto un más 9 que lo hablamos Ruth y yo y era como, si esto no es, o sea, no tiene nada para que sea más 9, no lo veíamos. Era, no sé si era más 10 o más 8, pero más 9 no le veíamos mucha relevancia. Entonces, saltamos al 10. En 10 años yo creo que lo más importante que pasan 2 cosas bastante importantes. Bueno, para empezar que son más mayores. Con lo cual, ya saben más del mundo, ya conocen un poquito más cómo funcionan las relaciones con las personas, ya saben lo que es que la gente engañe, que no engañe. Entra lo que hablaba Pablo también el otro día de lo de la teoría de la falsa creencia de segundo orden. Lo de la falsa creencia de segundo orden, esto de teoría de la mente y demás. No sé si esa persona piensa que el otro piensa porque yo esto sí lo sé, pero ese no sé si lo sabe porque se lo va a hacer a otro. O sea, un poco ya barajar varias mentes al mismo tiempo y no solamente la propia y la de otra persona. Entonces, esto ya se lleva completando, o sea, se va trabajando un tiempo, pero con 10 años ya estamos como en el culmen. Con lo cual, ¿qué es lo que puede entrar aquí también? Roles ocultos. A partir de 10 años, yo prefiero... O sea, hay un juego que creo que es el Saboteur, creo que es desde 8, y no sé si es de 8 o de 10. Si es de 8, debería ser 10. Todos los roles ocultos deberían ser a partir de 10 años. Porque antes no está suficientemente desarrollada esta teoría de la mente, o sea, que va progresivamente, como decimos, y aparte porque muchas veces, esto siempre lo cuenta Fer, se pueden sentir muy engañados, porque el juego consiste en engañar, y Fer siempre cuenta que jugaba con su hijo, creo que era Saboteur, y él les acusó a su hijo, resultó que su padre, o sea, él, Fer y su mujer eran los saboteadores. Y entonces el niño les acusó de serlo y ellos dijeron que no, que para nada, que no sé cuánto, y al final resultó que eran. Entonces, claro, el niño tenía 8 años en aquel momento y se sintió súper engañado, ¿no? Claro, traicionado. Es una traición. Es que, o sea, sois mis padres, os he dicho algo y me habéis engañado. O sea, es como, claro, es como una cosa difícil de gestionar ahí, ¿no? Porque, jolín, yo qué sé, a día de hoy, pues entre personas adultas, pues si nos engañamos, pues es lo normal, en eso consiste el juego. Y de hecho es parte de la gracia acusar a alguien random desde el principio. O sea, yo, por ejemplo, yo nada más empezar, acuso a alguien, aunque no, sin motivo alguno. Yo, pues así, pues el culpable eres tú, ¿sabes? Pues ya está. Y pues eso
son cosas que hay que tener en cuenta, que no todo es la parte cognitiva, sino que en parte también es la parte socioemocional, ¿no? Que hay cosas que todavía hay que madurar. Y en esa línea, lo que decía también, ya son más mayores, ya conocen más el mundo, conocen ya cómo funciona un poquito más todo, y aquí pueden entrar mecánicas de deducción de tramas un poquito más complejas, tipo Sherlock, por ejemplo. Sherlock funciona bien con... Hay alguno que es desde 8 años, va a funcionar mucho mejor siempre a partir de 10. Porque, claro, al final las tramas, si implican cosas de la vida, pues yo qué sé, un engaño amoroso, una traición de un compañero de trabajo, yo qué sé, cualquier cosa. Claro, quieras que no, eso tiene unas consecuencias, ¿no? Entonces eso es muy complicado saberlo antes. ¿Qué más? Más allá de tema de tramas y demás, lógicamente aquí también hay una cosa muy interesante, que es esto que hablaba también en un programa Pablo, que es sobre el tema de la Gestalt, en el sentido de la percepción de las cosas como un todo. Uh-huh. Aquí en los 10 años ya llegan como al culmen de la percepción y ya integran como todas las partes de un todo de una manera como mucho más compleja. Entonces, los juegos de escape, por ejemplo, los que tienes como que interpretar pistas que son visuales y que tienes que tener en cuenta como distintas cosas que tienen que formar un todo, etc. Esto ya entra aquí. Antes, complicado. A partir de aquí... Antes se quedan viendo los árboles y no ven el bosque, ¿no? Eso es. Entonces, a partir de aquí ya es más fácil. Ya, pues el Unlock, por ejemplo, que entraré también aquí, que es también a partir de 10 años, más o menos. Antes es difícil, tiene que ser, pues eso, en lugar de cosas más complejas y más abstractas, pues tienen que ser cosas más concretas. Como digo, a partir de 10 años tampoco es que haya muchísima... Bueno, hay una cosa que entraría más o menos aquí siempre que fuera muy simple, muy depuradito, que sería un deck building lo más depurado posible. O sea, lo más sencillo, que no tuviera grandes consecuencias mucho más allá y fuera algo, pues... y las partidas fueran cortas. Es decir, el de Pablo... es posible, el Novel Run, yo creo que es posible que fuera para más 10. Tendría que jugarlo, pero yo creo que es posible que fuera más 10. Por lo que cuentas. No sé qué opinas tú, si le habéis puesto ya... Sí, estábamos dudando entre más 10 o más 12, porque como bien dices, pues hay algunas cosas que tienen que ver con cómo funciona la vida, de que necesitas conseguir proyectos para contratar a gente y tal y cual. Pero la mecánica de deck building que hemos intentado hacer es la más simple que se nos ha ocurrido. No tiene un set collection como el Valle de los Reyes o no tiene otras cosas, ¿no? Que eso es algo también que creo que estaría bien recordar, que Julián nos va diciendo, pues esta mecánica a partir de esta edad, esta a partir de esta otra, tal. Y eso es oro en paño. Pero tened un poco de cuidado porque que nos abra la veda, Jules, a que metamos alguna de estas mecánicas hace que a veces nos animemos a decir, no, es que set collection y draft y no sé qué estaban en la balda de más 8 y las puedo coger las 3 a la vez. Ojo, porque cuando combinamos... Claro. Ahí se lía, ¿no? Por ejemplo, estaba mirando ahora el Colt Express, cuando antes has dicho programación de acciones, a mí es el que más me gusta, pero está catalogado con más 10 probablemente porque tiene más cosas que la propia programación de acciones, sino que hay un montón de eventos que se disparan en sentido literal por las acciones que programa la gente, que hace que necesites mucha más estrategia y pensar qué es lo que va a hacer el resto y todo lo demás. Entonces, a veces... como que Jules nos va diciendo, a partir de aquí ya sí podéis. Y dices, bueno, sí podéis, pero no, es como, bueno, a partir de 10 años sí que puedes echarte un poco de curry a la comida. Y dices, ya, pero no le puedes echar curry, tabasco, tal, o sea, todo a la vez, ¿no? Porque entonces igual te explota el estómago, ¿no? Y es un poco lo que nos pasa con el Novel Run, que la mecánica de deck building creemos que sí que es sencilla, pero igual tiene alguna cosita más y entonces igual nos vamos a más 12. Eso es. Pues sí, efectivamente, súper importante tener en cuenta que cuanto más cosas añadamos a la receta hay que ver si eso sube de complejidad, si sube de tiempo también, que insisto que es una de las variables que también afectan un montón y todo esto.
Aquí pues se pueden poner más cosas, como siempre. Se pueden poner, por ejemplo, una mecánica que antes de esta edad no se suele meter es la de contratos. Esto de que hay que cumplir las condiciones de una carta para que te den determinadas recompensas o incluso un bonus de fin de partida si cumples determinadas condiciones y demás, que los contratos además pueden ser privados o pueden ser públicos, como en el Sagrada, que tienes un contrato, tienes 3 opciones como de 3 cartas de herramienta, creo que se llaman, no me acuerdo, que tienes que conseguirlos. Bueno, pues eso ya se mete aquí, porque son objetivos variables que tiene como cada persona, que a lo mejor la primera persona que lo consiga se lo lleva y luego se lo quita al resto, y luego a lo mejor sube de puntos otras, cosas así. Entonces esto ya lo hace más complejo todo. Para 8 yo nunca lo recomendaría, para 10 ya sí. Insisto, son contratos que son más complejos, no un set collection básico, sino ya cosas un poquito más difíciles. Y de este estilo yo prefiero, por ejemplo, la negociación y la subasta. Bueno, yo preferiría no meter nunca jamás negociación ni subastas porque son mecánicas que no me gustan. Pero no me gustan. He visto muy callada a Adrián cuando has hablado del draft, pero bueno, ahora ya hablamos de gustos también. Oye, ya llegará mi turno luego. Pero la negociación y las subastas, por ejemplo, yo sí las dejaría a partir de 10 siempre, porque aquí hay que tener en cuenta un montón de cosas, de intentar convencer, engañar, engatusar, etcétera, o hacer una apuesta pero que sea en falso, tirarte un farol. Son cosas que antes de los 10, vamos, yo no... Y seguro que funcionan mejor cuanto más mayor, más a 12, 13, 14, etcétera. O sea, son cosas que hay que meter con delicadeza. Que seguramente con 12 tienen la experiencia de la vida cotidiana de ir a timar a los pobres chavales y chavalas de 6 o 7 años que están haciendo la misma colección de cromos y decirles, mira, te cambio este por 12 y no sé qué tal, y viene el niño o la niña pequeña súper contento a casa diciendo, joder, he conseguido todas estas. A ver, pero que le has dado el mejor cromo de la colección. Sí, eso lo tienen ya automático en el patio, así que... Sí. Eso es verdad, pero también es verdad que eso es contra personas que tienen menos capacidades que... Sí, es un abuso en toda regla. Es el tema, que entonces tenemos que... Todas las mecánicas, esto lo digo siempre, todas las mecánicas tienen que hacer que si tú pones una edad, esa edad tiene que ser justa de ahí hacia arriba. O sea que con 10 años tiene que poderte ganar en igualdad de condiciones una persona de 10 años. Esa es la clave siempre. Si no queréis pensar y ni queréis escuchar estos podcasts ni nada, la clave es que tú puedas ganar en igualdad de condiciones a la persona con la que estás jugando. Si la persona que tiene 3 años, o sea, si el niño o la niña que tiene 3 años te puede ganar sin problema con 3 años y no es una persona que sea un genio de nada, entonces la edad será esa. Sí, porque mucha gente a veces lo malinterpreta diciendo ya sabe hacer que el juego funcione, que las mecánicas fluyan con esta edad. Y dices, ya sí, las mecánicas fluyen, pero nunca gana. Entonces... Efectivamente. Y por último tendríamos en más 10 años, bueno, por último, que insisto que esto se puede seguir y hay muchas más que se pueden meter, pero así una que considero que es particularmente complicada y que no se debe meter antes... son las mecánicas, que no es exactamente mecánica, de orden de giro. Esto que te cambia el giro, que puede ser progresivo, no sé si esto más o menos se conoce, progresivo, regresivo, es decir, que empieza el turno una persona y luego en el siguiente turno empieza la persona de la derecha y luego en el siguiente turno la persona de la derecha de quien estaba a la derecha y así sucesivamente. Esto, si es algo así sencillo, pues puede ser, si es progresivo o regresivo, o sea que va a la derecha o a la izquierda, puedes a partir de 8 en principio, pero es algo que hay que tener en cuenta. Insisto, es fácil, pero tiene unas implicaciones. Es fácil saber que le va a tocar a la de la derecha, pero eso tiene unas implicaciones que es que entonces ya yo voy a ser la última. Y eso es importante porque va a tener unas implicaciones con respecto a las acciones que haya que hacer en la partida. Pero ya las que son más complicadas son las de orden de giro de acción de reclamo y la de orden de rol, que son que yo, por ejemplo, por elegir una carta en concreto, por ejemplo en el Ciudadela, si yo elijo, no me acuerdo si era el rey,
creo que es el rey, ¿no? O no me acuerdo cuál es. Si yo elijo una carta en concreto, en el siguiente turno voy a ser la primera persona en elegir. ¿La bruja o el asesino? La bruja, por ejemplo, sí. No me acuerdo cuál era. Ah, sí, la bruja o el asesino son el 1. El 1, es verdad, eso es. Y entonces en el siguiente turno voy a poder elegir el que yo quiera, con lo cual, pues, eso está súper bien. Y hay, por ejemplo, el París Nuevo Edén, el juego París Nuevo Edén, cuando tú coges no sé si era el bate, los prismáticos. Si coges los prismáticos, en el siguiente turno vas a ser la primera persona. O en el azul, si eres la primera persona que coge del centro y te llevas el 1, que es una penalización, pues para el siguiente turno eres la primera en elegir. Entonces esto, pues son cosas que hay que tener en cuenta y hay que valorar. Por ejemplo, en azul está en +8 y eso es difícil tenerlo en cuenta a partir de antes de los 8 años. Entonces, bueno, eso hay que valorar que si es muy necesario se puede meter, pero a partir de eso ya va a subir la edad porque ahí son más cosas a tener en cuenta. Imagino que el orden de turno que no vaya ni en agujas del reloj, que vaya salteado, eso ya ni pensarlo en estas edades. Es complicado, claro. Porque... Igual casi ni en adultos, ¿eh? Claro. Pero salteado, ¿qué quiere decir? Pues juega... Siguiendo el patrón de Fibonacci, sí. vas saltando 1, 2... No, el Ciudadelas lo tiene, ¿no? El de no solamente es el primero en jugar, sino que Ciudadelas es el primero en jugar, es el... bueno, yo cojo el 1 y la siguiente ronda yo voy a ser el primero en elegir. Vale. Eso es. Pero después, esa ronda la vamos a jugar también dependiendo del número de carta que hemos cogido. Entonces, no se juega en sentido horario, se juega primero juega el que tiene el 1, luego el que tiene el 2, luego el que tiene el 3 y va saltando por la mesa. Sí, el jugador. Eso lo hace complicado. Y luego el juego es muy sencillo. Sí, o sea, tampoco tienes mucha... Pues haces tu acción y no tienes más. Pero claro, es que todo eso hay que pensarlo. Entonces, por muy sencillo que sea, que hace que el juego sea maravilloso, que Ciudadelas es un juegazo y va a ser un juegazo siempre, eso hace que la edad mínima suba. O sea, que hasta cierta edad no seas capaz de jugar en igualdad de condiciones porque no tienes las mismas capacidades para tener en cuenta tantas cosas a la vez. Entonces, esto es a partir de 10 años, pasamos a 12. Aquí lo que básicamente vamos a... 11 años no lo he visto jamás, eso sí que nunca, lo he visto 11 años, con lo cual pasamos. 12, aumenta la complejidad, la temática a lo mejor pues puede ser a lo mejor un poco más... Pues yo qué sé, a lo mejor podemos hablar de zombies... A ver, antes podemos hablar de zombies, si es el Zombie Kids, si son no hay sangre y no hay nada al rincón explícito. De pensar se mandan los zombies. El Zombie Kids. Pues eso. No, en el Zombies Junior, perdón. Al rincón de pensar en el Zombies Junior. Pues es duro, ¿eh? El rincón de pensar Sí, también. casi prefiero que me den un batazo en la cabeza a veces. Pues, claro, pues eso. La diferencia es entre eso y que haya pues personajes que digas tú, vale, esto me está dando mal rollo hasta a mí, ¿no? Pues vamos a subirlo a 12 años como mínimo. El Silence, por ejemplo, Silence Zombie City, por ejemplo, es un juego que en realidad es muy sencillo a nivel de mecánica, es un juego de cartas de zombies. Tienes 3 cartas en mano, haces, deshaces y tampoco tiene mucho más. Pero es a partir de 12 también. Podría ser de 10, pero es a partir de 12 también por la mecánica, o sea, por la temática. Porque al final, pues yo qué sé, hay una serie de armas que tela, pues hay cosas con... Bueno, eso. La gente que no tenga niños o niñas cerca es la edad en la que pasan último curso de primaria, primer curso de secundaria. Ahí pasan muchas cosas a nivel de gustos. Esto es de niños, esto es de no sé qué. Tal. Correcto, efectivamente. Eso además es súper importante. Que luego ellos piensan que son muy mayores porque van al instituto, luego los ves en primero de la ESO y son micos. Y son blanditos, blanditas. Sí. Pero sí, bueno. Pero igual ya no van con una mochila de Mi Pequeño Pony, ni de Vengadores, ni nada por el estilo, y ese tipo de cosas, pues bueno. Efectivamente. Eso, los gustos ahí, a partir de los 10, es lo que decía, ya empiezan a saber como más cosas del mundo, ya es como un poco diferente. A partir de los 10 ya empiezan como a determinar un poco qué tipo de cosas les van a gustar, un poco su personalidad. Ya con 12, pues ya mucho más, y ya pues conforme sean más mayores, pues claro, va a haber ahí más diferencia. También aparte de que entren en el instituto, pues también, o sea, de los 12, 13 años, también es posible que empiecen a intentar no jugar con sus padres, su familia, etcétera, sino a lo mejor ya más con sus amistades. Entonces ahí pues van a buscar a lo mejor otro tipo de juego. Si nos queremos enfocar a público adolescente, pues van a buscar a lo mejor otro tipo de juego que sea
Les encanta el juego de fastidiarse, el juego de los push your luck les gustan un montón, cosas que sean divertidas y más o menos cortas. Ahora, esto es muy general. Luego puede ser que les encante pues, jugar un Alhambra, que les encante jugar un, pues yo qué sé, otro tipo de juegos que a lo mejor son clásicos y que les van a gustar igual, ¿vale? Aquí, como digo, pues es que lo que va a hacer es aumentar un poquito la complejidad, la duración de las partidas. Ya aquí pues nos podemos ir perfectamente a las 2 horas y no va a pasar absolutamente nada. O sea que ya por eso 12 años pues es que van a poder jugar a juegos largos sin ningún tipo de problema. De hecho aquí ya es como que empiezan a pensar mucho más a largo plazo, teniendo en cuenta muchas más variables. Si vemos juegos que tienen mecánicas sencillas, pero que tienes que tener en cuenta muchas cosas durante mucho tiempo, ahí ya nos tenemos que ir a los 12 años, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues yo qué sé, La Villa, por ejemplo, que es un juego que a mí me encanta, la Villa, y es a partir de 12 años. Es un juego que tampoco es que sea súper complejo, pero es largo y hay que tener en cuenta bastantes variables. Luego las acciones son sencillas, pero hay que tener en cuenta muchas cosas. Entonces ahí, 12 años. ¡Qué juegazo! Es que me gusta mucho La Villa. Otra cosa que también y de las pocas cosas más que se meten en estas edades, porque ya os digo que esto es aumentar complejidad y poco más, son a nivel de lenguaje, ya tienen en cuenta como a nivel de la pragmática, valoran los mensajes implícitos, tienen en cuenta como muchas más cosas del lenguaje que antes se les escapaban. Entonces aquí, y teniendo en cuenta que además tienen capacidad para hacer partidas mucho más largas, se pueden meter juegos que sean a lo mejor narrativos de descubrir historias, tipo por ejemplo el Sherlock Holmes Detective Assessor, no sé cómo se pronuncia, yo siempre lo digo así. Pues este juego que es muy largo y tienes que tener en cuenta un montón de cosas, tienes que leer un montón, tienes que hacer un montón de deducciones y de apuntar y demás. Eso, si lo miráis, no sé si es 12 o 13, pero vamos, el 13 tampoco lo he entendido nunca, pero es a partir de... Bueno, 13 suele ser por temática también, ahora lo comento. Porque el 13, por ejemplo, en videojuegos es a partir de 12, cuando ya meten más cosas de violencia, sí, y cosas así, el PEGI 12, pero luego, por ejemplo, en películas es 13, no es 12 sino 13 la diferencia, entonces, o sea que está ahí un poco el margen. Y nada más, como digo, a partir de 12 tampoco, o sea, si ponéis un 12 es porque el juego es largo y densito. Y mucha gente pregunta, bueno, el 13, que entiendo que es más o menos por lo mismo. En Sagrada no tengo ni idea por qué es 13, me lo he preguntado muchas veces. No tiene ningún sentido, para mí Sagrada sería un 10, no le pondría un 8 porque tiene los contratos y demás, pero para mí sería un 10 y nunca he entendido por qué Sagrada es un 13. O sea, es que no me cuadra con nada, pero bueno, ellos sabrán. Hombre, es un número bastante litúrgico. Claro. Igual no sé quiénes son los autores o autoras, pero igual son triscadecafílicos. que les molan los 13. Sí. Claro. Yo estoy haciendo un juego que tiene que ver con zapatistas y están flipados con el número 13. Quieren meterlo por todas partes. Entonces digo, bueno, vale, sí, pero no es un número fácil, es un número primo, no es un número fácil de usar, ¿vale? Así que ya, pero es muy simbólico para nosotros, igual tiene un rollo de estos. Y luego cuando antes has comentado lo de quién pone 9, quién pone tal, pues sí, yo creo que puede ser diseñadoras o diseñadores que testean mucho solamente con sus hijos y que se acuerdan, pues el mío mayor con 9 años ya lo pillaba, voy a poner un más 9, ¿no? Porque yo me acuerdo que programando, o sea, pensando estas mismas edades para el Moon, me pasaba eso. Digo, pues mis hijos más o menos pastadas ya lo pillaban, así que lo vamos a poner sin haber escuchado ninguna de tus intervenciones aquí ni haber pensado mucho más allá, ¿no? Entonces pasan esos números tan raros, yo creo que por eso, por desconocimiento. Sí, puede ser. Pero la verdad es que ya te digo, los más 9 y el más 13 de este Sagrada a mí me dejan totalmente out. Porque claro, ¿por qué? Porque el 14 sí tiene sentido. El 14 a veces, muy pocas veces es por temática, pero normalmente es por un marco legal. El más 14, cuando tú pones un más 14 en tu juego, ese juego, en lugar de ser analizado como juguete
Y por tanto, tener que pasar un montón de procedimientos, de procesos de análisis, de ver que los materiales, de ver que pues todo cumple con una normativa, etcétera, te lo saltas. O sea, el más 14 hace que todos esos procesos te los saltes. Con lo cual, si tú quieres hacer... Y además en algunos países son mucho más estrictos. Diría que esto parte de Estados Unidos y seguramente habrá otros países también que son muy estrictos con eso y ponen un más 14 a la mínima de cambio, pero por eso. O sea, porque si no, son juegos que no tiene sentido... Por ejemplo, Criaturas de Serie B, que no sé si lo conocéis, es un juego... Es un juego bastante simpático, además una preciosidad, súper chulo. Son criaturas de serie B, de películas de serie B. Por temática, pues sí es razonable que a lo mejor tenga un 12, porque además se supone que tienes que raptar y comerte adolescentes y cosas así, que además tienes cartas de adolescentes que te puedes comer y cosas así. Pero no hay nada de sangre ni nada por el estilo, o sea, es todo como muy simbólico y todo muy tipo película de serie B, como tipo vintage y tal, muy chulo. Pero el 14, ahí no es en absoluto por dificultad. O sea, es un juego que podría ser perfectamente de 10 años. Lo que pasa es que, porque además tiene un poquito de faroleo y demás, pero le ponen el 14, lógicamente, para saltarse toda la parte legal y decir, este juego que vaya más rápido, que fluya y que no hace falta revisar ni que entre por ningún tipo de sistema ni nada. Esto no es juguete. Uh-huh. Entonces, ese es el motivo del 14, que a mucha gente le sorprende y piensa, pero vamos, la mayoría de las veces que hay un 14 suele ser por eso. Porque, insisto que si no, It's a Wonderful World, por ejemplo, decíamos que tiene un 14 y no es un 14 para nada, es un juego de 10. Sí, es un juego de 10 porque además las partidas son bastante cortas, o sea que tampoco hay mucho más. Pandemic Chulu, por ejemplo, también es más 14. Qué juegazos, por favor. es que son súper buenos. El Pandemic Chulu, pues por la temática a lo mejor puedes pensar que pues a lo mejor un poco más, pero tampoco es que haya... O sea, es verdad que las figuras son como muy monstruosas, pero vamos, que insisto que con un 12 va que vuela. Y nada más, llegamos... El 14 sí. También es un tema legal en redes sociales y cosas así, ¿no? ¿En qué sentido? Creo que no te puedes dar de alta en muchas redes sociales si no eres mayor de 14 años. Correcto. Y tal. O sea, que también hay como un salto legal. No eres mayor de edad, pero sí que puedes tomar ciertas decisiones y quizá entienda, no lo sé, pero igual puedan comprar los juegos a su bola, porque ahora mismo no sé cómo está el marco legal ahí. No sé si de repente un niño llega a una tienda y se compra un más 18 y no pasa nada. Jolín, pues el tendero o la tendera correspondiente debería pararle. Sí, o sea, bueno, pero digo, ahí lo que hace falta es cabeza, pero no sé si hay un delito o una falta relacionado con eso. O sea, no lo sé. Pues hay muchísima gente que de repente se compra sobre todo videojuegos más 18 que luego la lían, claro, porque pones el videojuego y en un juego de mesa un poco te lo tienes que imaginar, pero en el videojuego no te tienes que imaginar nada. Ves ahí desmembramientos y cosas que dices, esto parecía otra cosa en la carátula, pero ponían una pegatina de más 18 y ya te estaban avisando, ¿no? Entonces, igual el más 14 implica a nivel legal también alguna cosa de estas, ¿no? De que pueda haber una propia decisión de compra, porque si una persona de 14 años puede decidir, motu propio, meterse en una red social, en Instagram o lo que sea, pues igual también puede decidir a su bola ir a una tienda y comprarse un más 14 sin el permiso o el consentimiento parental. Vamos. Puede ser. Tampoco sé, insisto, cuánto de efecto tendría en las tiendas, ni si le van a pedir el carné para ver si tiene 14, ni nada por el estilo. Pero bueno, en cualquier caso, o sea, lo más probable es eso, que tenga relación con el marco legal, igual que el más 18. No hay muchos juegos que tengan más 18, de hecho la mayoría que lo tendrán, y tampoco sé ni siquiera si lo marcará, serán los juegos de temática sexual explícitamente, ahí esos tienen un más 18, lógicamente. Algunos parties tienen un más 18, por ejemplo hay un juego que se llama 450 cosas que hacer en tu vida, y son cosas como muy locas, o sea, pues pasear desnudo por la empresa, por ejemplo, el día que te quieres despedir, o bueno, hacer cosas como muy locas, pues ahí el más 18 tiene sentido porque bueno, por temática pues lo puedes pasar un poco por ahí, pero aparte es eso, temas legales y de temáticas adultas,
que es lo que son, temáticas adultas, y ya está. Por dificultad, lógicamente, ahí no hay nada. Y es tener un poco de cabeza, vaya, que no vas a poner, hay temas que es que no puedes tocar antes de esa edad, en principio, vamos. Así que... Y yo prometí que iba a terminar y con todas las edades posibles y he terminado, o sea que... Toma ya. Muy bien. Otra cosa no, pero Jules, si promete, cumple, ¿eh? O sea, Sí. Eso lo tenemos clarísimo. Pues ahí. Bueno, Muy bien. pues yo me he apuntado aquí cositas, porque yo siempre voy apuntando cositas aquí cuando tengo cosas que decir, y creo que igual están un poco fuera de lugar cuando las voy a comentar y digo, me lo guardo para el final. Vamos a dar aquí, vamos a hacer un buen cierre. Lo primero, para el Draftosaurus. Mira, os voy a dar un consejo para el Draftosaurus y para todos los juegos que tengan piecitas que haya que pasarlas y demás. Hay una cosa que se llama moldes de silicona para magdalenas, que son Correcto. super cookies que no pesan, que se amoldan muy bien a la mano y que yo en casa siempre tengo unas cuantas puestas ahí en una esquinita. Encima son súper baratas. Pues yo les llamo los draftocuencos, porque tengo... porque dentro del juego ya he metido directamente un cuenco para cada persona y así cada vez que vamos a jugar los dinosaurios van en el cuenco y no se... manosean. Manosean, perfecto. No, aparte que para pasarlos de mano a mano es mucho más cómodo porque pasas el cuenquito, no pasas... Sí. Espera, que se me ha quedado pegado aquí el... Se me ha quedado pegado, efectivamente. Sí. Bien. No, y luego todos los consejos, yo muchas veces no hablo mucho en los programas en los que hay colaboración, más que nada porque estoy escuchando tanto que soy como un alumno que muchas veces me quedo como si no tengo nada que decir, ya lo están diciendo todo, ¿no? Y son consejos que ahora que estoy trabajando en una tienda, por lo menos los tuyos, Julia, me doy cuenta que no solamente van dirigidos a diseñadores y diseñadoras, sino que a mí como tendero me vale. Sí. No conozco juegos infantiles porque yo no me muevo en ámbito infantil. Y gracias a estos programas, cuando me viene gente y me pregunta, oye, tengo aquí una criatura de 4 años, ¿qué juego me recomiendas? Y empiezan a decir, pues este qué bonito. Y digo, pues este no. Y ya le puedo dar el razonamiento de por qué no. Entonces yo me empapo bien de todo lo que me vas diciendo y yo ¿Cómo voy va y de se lo suelto. metacognición tu chaval Sí, o chavala claro, de 4 a ver, años? No tanto, joder, pero el otro día me pasó con una chica que quería un juego y decía, es que este lo veo como muy grande. Digo, a ver, este juego está pensado para esto, y son cosas que hemos hablado aquí en el podcast. Y decía, bien. pues entonces sí, joder, qué maravilla. Sí, pero es verdad, hablando del tema de las edades, ahora que lo hemos cerrado, a mí me pasa, es que es bastante curioso porque hay algunas personas que ya son recurrentes y claro, pues dice, guay, mi hijo es súper listo. O sea, lo pilla todo. Porque me dicen, van allí y se van a coger un Robinson Crusoe. Y yo... Venga. Tiene 10 años. Pero es súper listo. Me gana todo, le gusta todo un montón. Yo creo que este sí. Y al niño le entra por los ojos y se lo compran. Se lo compran, llegan a casa, ni siquiera lo abren ese día porque no se leen los manuales, que a esas edades nadie se lee los manuales. El otro día tuve que echar un rapapolvo allí en la tienda a la gente diciendo, ¿cómo que estás buscando un tutorial en internet para aprender a jugar? Digo, no, te lees el manual, luego ves el vídeo si quieres. Y el manual te lo lees. No lo veo como 2 estrategia veces. comercial, no lo veo, Adrián, No, pero bueno. no, a mí me da igual. Yo voy allí y les digo, mira, no, es que tú estás viendo un vídeo y el que está en el vídeo no te está explicando a ti el juego en la mesa. Entonces tú tienes una duda en un momento concreto, esa persona no te lo va a solucionar. Hay una cosa que te la está explicando de una forma que igual tú no entiendes cómo te la está explicando y ¿qué haces? Buscar otro vídeo que te va a durar otros 20 minutos y la gente se desespera. ¿Por qué? Porque no se quieren leer los manuales, ¿no? Que me estoy flipando con la cantidad de gente que no quiere leer manual. Solamente quiere vídeo. Pues claro, pues tienes ahí al niño de 10 años que ese día pues se han comprado el Robinson Crusoe, pero les gustan mucho los juegos de mesa, les ha encantado el Ticket to Ride, vuelven y se compran otro juego también de más, lo que sé, más 14 o lo que sea. Y siempre diciendo, ¿a dónde vas con eso? Ojo, es que mira, es tan bonito este juego que me lo voy a llevar. Y ya me ha pasado varias veces de decirme, me vienen y me dicen, oye, ¿no conocerás un tutorial para esto? Porque no somos capaces de jugar. Y digo, pues hombre, es que por un lado, ni es la edad para con quien quieres jugarlo, y por otro lado, léete el manual, ¿no? Que se juntaban los dos mundos.
Y sinceramente, no. Ahí tienes que preparar unas tarjetas de te lo dije. Sí. Y se las metes con el ticket. Entonces, cuando vengan, eso es. dices, oye, ¿me puedes enseñar el ticket? Mira, dale la vuelta. Se lo dejo preparado, sí. Sí, eso está... Mira, se las grapas con el ticket y genial. No es mala idea. Sí, esto lo comentábamos en el último episodio, además, que hablábamos de edades, hablábamos precisamente de que es que la gente no lee, la gente no quiere leer. Directamente. Entonces hay que ponérselo tan súper mascado en los manuales y tan bien explicado todo, que no les entre, pero cero, o sea, que les entre cero pereza, que lo vean y digan, vale, me apetece leerme el manual, porque es que si no, a la mínima, es que no leen. Pero ni con esas. Bueno, Y si quieres vender mucho, pues Ludia Asesoras, por ejemplo, te picto... ¿Cómo se llamaba eso? Te picto mandangan el manual, que muchas veces es la única manera de que abran un manual, que lo vean como el manual de Ikea. Sí. ¿Cómo se llamaba? Sí. ¿Pictogramar? Pictoadaptación. Vale, pictoadaptar. Sí. Algún día me gustaría, no sé, hacer un estudio de por qué la gente no quiere leer. Pero es en general, es un estudio general cultural. Bienvenido a 2021. Ya, pero es que no lo he entendido hasta ahora. Pero Instagram, ¿por qué existe? Porque la gente no quiere leer. Claro, la gente quiere ver fotos, vídeos y ya está. Sí, así es. Así es. Es así. Pues eso, pero me estoy quedando flipado ya porque eso, que la gente no lee y entonces cuando lee no entienden lo que leen. Y cosas tan sencillas como todo lo que está entre A y B. Bueno, coges todo lo que está entre A y B. ¿Y sabes lo que entienden? Coges todo lo que está entre A y B también. O sea, es como... Es que, no, ya, es comprensión lectora. Sí. O sea, es que nos falta mucho en este país. Nos falta muchísimo. Claro. Hay que leer mucho más. Pues a mí me ha pasado que en mi entorno eso no pasaba. En mi entorno, por lo menos, Ya. Pues la gente con la que yo tengo trato entiende lo que lee o eso parece. Y me estoy dando, vamos. Y te digo más, sobre todo a nivel... Porque todavía la gente pues más jugona de muchos años, de tener pues eso, mucha experiencia, de jugar a juegos más experto y tal, pues por lo menos siempre hay una o dos personas en el grupo que se leen los manuales y lo explican. Siempre hay alguien que no, ¿eh? O sea, vamos, sí, los manuales muy largos y la mayoría de la gente pasa a 3 pueblos y se aprovecha de quien sí quiere leerlos. Pero a nivel familiar, de verdad que la gente pasa tanto. O sea, entonces por eso decimos que es súper importante hacerlo, incluso hacer los juegos sencillos, porque es que si no te vas a querer leer el manual, ¿a dónde vas comprándote un juego de un Robinson Crusoe o lo que sea? Exacto. Es que con la cantidad de juegos divertidísimos, que da igual que tu niño o tu niña tenga 10 años, si es que hay juegazos de +8. O sea, un misión cumplida le va a gustar a cualquier ser humano, tenga la edad que tenga, a partir de 8 años, digamos. O sea, o Ticket to Mars, por ejemplo, que es un juego que también es súper divertido. O un montón de juegos así. No hace falta irse siempre a... No, es que tiene 10, entonces tiene que ser mínimo 10. No, es que no funciona así. O sea, puedes divertirte con uno que sea de más pequeños. Sí. Pues bueno, yo ya he soltado toda mi chapa también, así que... mi mini chapita, al final. No sé si queréis rematar con alguna cosa, Pablo. No, nada, que tengamos súper en cuenta los consejos de Jules porque vienen de la experiencia, no vienen de que se han mirado 4 tutoriales en internet como hace la gente que compra cosas en la tienda de Adrián, sino que, pues eso, ya hemos hablado de su ludoteca, tiene 400 juegos en casa que ha jugado, tiene unos peques con los que ve que estas cosas pasan, tiene un gabinete de psicología donde pues trabaja con el juego y que es básicamente el destilado que nos ha hecho aquí en estos 3 programas, vale su peso en oro, no sé cuántos bytes serán, pero todos esos bytes habría que traducirlos a bitcoins. ¿Te imaginas? Mira qué bien, oye. Ojo que dentro de 3 meses igual no vale nada. Bueno, pero te digo yo que sí, que eso está... Sí. Pues nada, mil gracias por esto y habrá que ver qué nuevo melón abrimos, ¿no? No sé si tienes alguna idea pensada. Vamos, lo tengo clarísimo. Después de migar todo esto de las edades mínimas y demás, que esperemos que haya puesto un poquito de luz y sobre todo que le haya interesado a la gente, a los nuevos diseñadores y diseñadoras de juegos, a crear juegos más infantiles, más familiares, porque también es un reto y también es algo muy divertido de hacer.
Y, ojo, se venden mucho más, en mucha más cantidad que los expertos. O sea que si queréis ganar algo, cuanto más familiar sea mejor. Consejo así de gratis. Y una vez hecho esto, lo siguiente sin duda va a ser empezar con atacar los manuales. Vamos a hablar un poquito de cómo hacer manuales mejores. Eso pues es. qué bien hilado, casi sin querer. Que hemos acabado criticando a la gente que no lee los manuales. Quizá parte sea culpa nuestra. Y aquí yo ya siempre entono mi clásico mea culpa. El manual del Moon es muy malo, sí. Ya, pues, si hubiese tenido todo lo que nos va a contar Jules encima, pues muy probablemente hubiese hecho una cosa bastante más digna y bastante más usable. Pues cerramos aquí este programa de Laboratorio de Juegos y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en iVoox, YouTube, Spotify y Google Podcast. Laboratorio de Juegos.